Ya, vale. Entonces, ahora si escuchan ruido ajeno es porque no estoy solo acá en la casa, así que se ve ya se ve que estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Asumo que sí, porque Sí, ya, vale. Ya. Sesiones, esto era clase uno que dimos el otro día. Ya. Enchufémonos en lo que estábamos. En la sesión anterior, ¿cierto? Habíamos visto la introducción a todo lo que va a ser el tema de amplificadores en la asignatura. Y obviamente partimos con lo que era lo básico, definir topologías, cómo íbamos a modelar un amplificador. Y cierto, habíamos definido lo que era la ganancia de voltaje. ¿Ya? ¿Se mueve esto? Sí, se mueve. ¿Cierto? Bueno, es el mono, la topología clásica. Si en algún circuito quieren, o en un esquema quieren, ¿cierto?, modelar un amplificador, se modela con ese triangulito. Esto es donde tiene una entrada y una salida. Es un diagrama, es un bloque, ¿cierto? Donde la entrada puede ser cualquier tipo de señal y esta va a ser amplificada por un factor de amplificación que tiene este bloque, que en este caso es A. Para el caso de lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Esto va a ser un amplificador de voltaje, por lo tanto, tanto la señal de entrada como la de salida va a ser un voltaje. Uno obviamente va a ser el voltaje de entrada y el otro el voltaje de salida. Estamos trabajando con amplificadores lineales. ¿Y por qué se llaman amplificadores lineales? Porque tienen un modelo lineal. Y ese modelo lo podemos representar mediante esta gráfica, en donde el eje horizontal, ¿cierto?, va a ser el voltaje de entrada y el eje vertical va a ser el voltaje de salida. Como tiene una relación lineal, van a tener una recta, ¿cierto?, que va a relacionar tanto la ganancia de entrada con la ganancia de salida, y la pendiente de esta recta va a ser la ganancia de voltaje. ¿Por qué son amplificadores lineales? Insisto, porque esto es una línea recta. En la práctica, o más bien dicho, en sistemas electrónicos generales, esto no es tan así lineal, ¿cierto? Y nos podemos encontrar con zonas en que esto es medio curvo. Por lo tanto, a pesar que tengamos zonas medias curvas, porque estamos trabajando con elementos no lineales como transistores, diodos, etcétera, que después se ve también en electrónica industrial, podemos definir todas esas zonas donde no está lineal, la podemos definir por tramos y podemos modelarlo de manera lineal. Les comenté, y esto es como para saber algo extra, ¿cierto? Que amplificadores no solamente existen de voltaje, sino que existen eh, de voltaje, de corriente y de transresistencia y transconductancia. Para el caso del voltaje, ya sabemos, la señal de entrada es un voltaje y la salida también. En el caso del amplificador de corriente, la señal de entrada es una corriente y la salida es una corriente. Para el caso de la transresistencia o transimpedancia, la señal de entrada va a ser, ¿qué va a ser? No sabemos, ¿cierto? Pero para el caso de voltaje y corriente, la ganancia que nosotros definimos va a ser un número, un escalar, que no va a tener unidad. ¿Ya? Pero para el caso de estos dos últimos, sí va a tener unidades. Y ya el hecho de que sea transresistencia o transconductancia nos da como una señal de cuáles van a ser la unidad de esa constante, ¿cierto?, que se va a aplicar en el amplificador. Para el caso de transresistencia, en vez de tener una ganancia sin unidad, ¿cierto?, va a tener aquí una constante que tiene unidades de ohms, de resistencia o de impedancia. Y para el caso de transconductancia va a ser unidades de Siemens o, como aparece en algunos libros, mho, que es ohm al revés. Para transresistencia, ¿cierto? Eso se va a definir como voltaje dividido corriente. Por lo tanto, la señal de entrada va a ser una corriente y la salida va a ser un voltaje. Mientras que para la transconductancia, la señal de entrada va a ser un voltaje y la salida una corriente. ¿No importa eso? No. No importa como para tener cultura general, ¿no? ¿Ya? Pero lo que es el curso, ¿cierto? Vamos a trabajar con amplificadores de voltaje y es lo que nos importa. Eh, Habíamos visto en la diapositiva 0, que era donde tratamos de nivelar y que todos habláramos el mismo idioma, ¿cierto? Que iba a modelar esto, ya que tenemos la señal de salida es K veces o algo por el voltaje de entrada, ¿cierto? Y vamos a definir que la etapa de salida del amplificador, de manera ideal, se iba a modelar de esta forma, como una fuente de voltaje controlada, pero ideal. ¿A qué nos referimos con ideal? Que no va a tener, esta va a ser una fuente que va a entregar ese voltaje constantemente. ¿Ya? Aquí no estamos viendo efectos de ningún tipo de resistencia. Y para el caso de la etapa de entrada del amplificador, lo íbamos a modelar como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque aquí solamente va a estar, comillas, mandando el voltaje de entrada. Y es solamente la variable que nos interesa.
Sin embargo, esto no es así, ¿cierto? Porque tanto acá como en la entrada íbamos a considerar resistencia. Por lo tanto, el modelo real iba a ser algo así, en donde íbamos a tener la fuente controlada, iba a ir en serie con una resistencia, que iba a ser la resistencia de salida del amplificador, cuyo valor, ya que en el modelo ideal era un cable, ¿cierto? Iba a ser una resistencia cuyo valor iba a ser muy pequeño. Mientras que en la entrada iba a ser un resistor cuyo valor, ¿cierto? O una impedancia, cuyo valor iba a ser muy grande, ¿cierto? Iba a ir en serie con la conexión aquí de la señal de entrada. Porque ahora tenemos un circuito abierto, por lo tanto un circuito abierto implica que hay una impedancia, el viento fuerte, hay una impedancia infinita. ¿Eso queda claro? Esto es importante que, chuta, eso es importante que no lo memoricen, que lo entiendan y que obviamente sepan aplicarlo. Cuando hablemos de amplificadores, al tiro a la mente les tiene que llegar esta conexión, esta topología. ¿Tienen duda con eso? Silencio otorga, entonces no tienen duda. ¿Ya? Pero insisto, siempre que trabajen con amplificadores, incluso después cuando estemos trabajando con amplificadores que tengan transistores, la pila payasa, o no sepamos qué hay dentro de un amplificador, podemos modelarlo de esta manera, cuyo comportamiento, ¿cierto?, va a ser lineal. ¿Por qué es lineal? Porque la salida, ¿cierto?, va a ser a veces o k veces, o la letra que le quieran poner, la señal de entrada. ¿Vale? Después vimos qué pasaba si a esta conexión, esto que tenemos acá, que es el modelo real, le conectábamos carga y le conectábamos, como en el ejemplo acá, un generador, cuyo generador, ¿cierto?, iba a tener una resistencia interna. ¿Ya? Que aquí nosotros la modelamos como un equivalente Thevenin de cualquier red que podíamos conectar antes del amplificador. Y asimismo, después, en la salida del amplificador, podemos conectar cualquier payasada de circuito acá. ¿Ya? Pero también lo podemos modelar con un equivalente Thevenin, ¿cierto?, con una resistencia, una fuente, etc. ¿Qué es importante acá? Saber que cuando nosotros tenemos esto así, podría ser un amplificador que nosotros podemos conseguir o diseñar, ¿cierto?, que va a tener una ganancia nominal. ¿Qué significa que tenga una ganancia nominal? Que va a ser la ganancia propia del amplificador sin ningún tipo de carga, ya sea en la entrada o en la salida. Solamente va a poseer su resistencia interna y su resistencia de salida. Esto así solo, ¿cierto?, va a tener una ganancia que va a ser AB, o insisto, K, Ñ, L, la letra que quieran poner. Eso va a ser nominal. Va a ser, no es tema del curso, en realidad sí es tema del curso, pero creo que no lo alcanza a ver al final, que es el tema de la estabilidad de estos amplificadores. En realidad estos amplificadores así solos son malos. ¿Por qué? Porque como no sabemos cómo están diseñados por dentro, esto puede tener un sinfín de componentes, diodos, transistores, resistores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos se ven afectados por la temperatura. Entonces, al verse afectados por la temperatura, en realidad nunca vamos a tener esa ganancia que dice el fabricante de manera exacta. Puede ser 100, o puede ser 50, o puede ser 10, o puede ser 90. Entonces, para efectos de los diseños que nosotros vayamos a desarrollar, no nos sirve, porque si necesitamos una aplicación que tenga una ganancia exacta, estamos sonados. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos lo que es la realimentación. Y como les digo, en el ramo no creo que se vea al final, pero normalmente nunca lo tomo. ¿Ya? Bien, más gente interesadas. A ver, ¿sigo acá? No, es acá. Entonces, hay que saber que la ganancia nominal es cuando no tiene ningún tipo de carga y no tiene nada conectado tanto antes o después del amplificador. Si conectamos una carga, esto por intuición, esto ya sabemos que en nuestra mente lo modelamos como el modelo ideal, ¿cierto? Solamente que aquí vamos a estar conectando una carga y vamos a pasar de esto, ¿cierto?, en donde la salida era solamente K veces el voltaje de entrada, vamos a tener esto, en donde ya nos cambia la configuración. De aquí para allá es lo que nosotros grabamos en la mente. Sin embargo, tenemos una carga aquí. Por lo tanto, si conectamos una carga, ¿qué configuración nos queda? Un divisor de tensión. Y al tener un divisor de tensión, ¿qué pasa con el voltaje aquí de salida? ¿Cuál es la característica de un divisor de tensión? Que es un atenuador. Si es un atenuador, la señal que va a estar entrando aquí no va a ser la misma que sale. ¿Ya? Entonces, como no es la misma, nosotros definimos la identidad cero, que el voltaje de salida va a ser igual a un cociente aquí, multiplicado por la señal
o por la fuente que tenemos acá. En este caso va a ser ese factor de atenuación, que va a ser la resistencia que está en la salida, dividido la suma de las dos resistencias por el valor de la fuente, que en este caso es AD Por lo tanto, ya estamos dándonos cuenta que esto es distinto a esto. Si esto valía 100, esto ya no va a valer 100, va a ser menor que 100. ¿Cuándo sería igual a 100? Esta configuración. Pregunta. ¿Podría llegar a valer 100 así? ¿Qué condición debería tener RL? RL debería ser un valor muy grande, ¿cierto? Si es muy grande, se comportaría como un circuito abierto. Y si es muy grande, esto pasa a ser dominante en el denominador, por lo tanto, esto podemos despreciarlo. Entonces nos quedaría RL dividido a RL, lo cual es 1. Y pasaríamos al caso de acá arriba. Pero no va a ser así. Por lo tanto, íbamos a llegar a la conclusión que el voltaje de salida acá iba a ser igual a este factor de detonación multiplicado por la salida, pero sin carga, que es lo que tenemos acá arriba. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Que si conecto una carga en la salida, el voltaje de salida se va a disminuir. Y a medida que RL aumenta, todo el voltaje va a ir disminuyendo. ¿Es así o no? Si RL va aumentando, ahí me estaría contradiciendo con lo que dije antes. Si RL es dominante, entonces me hace 1, por lo tanto, el voltaje de salida es el original, el de acá. Por lo tanto, obviamente aquí va a depender de cuánto vale este factor, que sería RL dividido ROUT, RL. ¿Ya? Obviamente aquí ROUT debiera jugar un valor, un rol bien activo para ir achicando el valor del voltaje acá afuera. ¿Ya? Vimos eso, ¿cierto? Ya sabemos que si conectamos una carga acá, sí o sí, vamos a tener una señal en la salida que va a ser menor que la que teníamos sin carga. Eso es importante porque después cuando estudiemos las distintas topologías de amplificadores con transistores, nos va a facilitar bastante el análisis. Ahora, ¿qué pasa si conectábamos cualquier red antes del amplificador? Ya la podemos modelar como un Thevenin, de esta manera, ¿cierto? Con una fuente y un resistor. O simplemente decir, aquí yo tengo un amplificador y quiero aplicar un generador, cuyo generador, ¿cierto?, va a tener una resistencia interna. Entonces, si lo llevamos al modelo real, ya sabemos que todo esto, lo morado, va a ser igual a lo verde, que está acá. Acá no tenemos carga, por lo tanto sabemos que la salida va a ser igual a el valor de acá de la fuente, ¿cierto? Porque aquí tenemos circuito abierto, la corriente es cero, la salida es igual a la señal que tengo aquí, pero aquí en la entrada va a cambiar. Acá voy a volver a tener un divisor de tensión. Antes yo solamente tenía aquí lo verde, pero conecté lo azul, por lo tanto me queda un divisor. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el voltaje en este punto? Que es igual a 20. Va a ser igual a el voltaje de entrada, ¿cierto? Que va a ser el Thevenin o VG, como quieras llamarlo, multiplicado por un factor de atenuación, que en este caso va a depender de la resistencia interna del amplificador. Para la etapa salida, ¿cierto? El factor de atenuación va a depender de la resistencia de carga y de la resistencia de salida. Mientras que acá va a depender de la resistencia del generador o de la red que tengo y de la resistencia interna del amplificador. ¿Ya? Entonces, acá yo defino que la ganancia nueva, ¿cierto? Que sería Vout dividido, ¿dónde está esto? Acá, BT, esto va a ser igual a la ganancia original multiplicado por ese factor de atenuación. Esto ya sabemos también que es otra ganancia, porque aquí estamos definiendo Vout respecto a la señal que tengo acá. No ven, que es lo que tengo aquí. ¿Ya? Además, Bain, ¿cierto? Va a tener otro valor, que va a depender de BT. ¿Cierto? Y al finalizar la sesión vimos que si conectábamos las dos cosas, que va a ser los casos de análisis de amplificadores con transistores, amplificador operacional, etcétera, vamos a tener tanto un generador o una red antes del amplificador y una carga, o otra etapa, ¿cierto?, de amplificación.
Eso ya pasaría a ser amplificador en cascada. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Lo morado es lo morado de aquí abajo, que sería el modelo ideal o real del amplificador, considerando resistencia interna y salida. Y en la salida tengo la carga, que es lo verde, y en la entrada tengo el generador, que es lo de acá. Entonces ya sé que el voltaje de entrada aquí va a ser atenuado por Rin dividido la suma de las dos resistencias, que es lo que está acá. ¿Cierto? Y todo eso multiplicado por el voltaje del generador. Y en la salida, el voltaje de salida va a ser igual a la fuente que tengo aquí, que es ABI y BEM, porque está ahí, por el factor de atenuación de salida, que depende de la carga y del resistor de salida del amplificador. Y junto a todo ese chorizo, ¿cierto? Me queda esta expresión para la salida. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta que esto va a depender de eh, la ganancia original o nominal del amplificador multiplicado por factores, ¿cierto? Porque llevo este VT para abajo y me va a quedar esos factores multiplicados por el área. ¿Qué quise decir acá? Bueno, es lo mismo que le estaba explicando acá. Que voy a pasar acá al Word. Comento. Si tienen dudas mientras voy aquí preparando la hojita para anotar. Y le está lateando lo que estoy explicando, si encuentran que es más que lo consideren como trivial, créanme que yo me equivocaba en eso. Ese modelo simplificado del amplificador, por muy simple que se vea, es súper poderoso para... Podemos tener etapas súper feas de amplificación, pero si usamos ese modelo, simplifica pero caleta. ¿Y cuando simplifica caleta? De acuerdo a mi experiencia, cuando, bueno, en este ramo no juegan con amplificadores diferenciales. Pero cuando tienen, por ejemplo, un amplificador diferencial y con varias otras etapas en cascada de amplificadores de transistores, chuta que alivia caleta. Porque, claro, uno puede ver configuraciones súper monstruosas, por así decirlo, y si ve uno eso, se asusta, ¿cierto? Y no sabe por dónde partir. Pero si uno tiene claro, esto es un amplificador, esto también es un amplificador, esto también es un amplificador, y no sé, pues conocemos datos de la resistencia de entrada y salida y sus ganancias, lo podemos modelar como algo súper sencillo. ¿Ya? Entonces, eso eran conexiones sencillas. Importante es que debo cortar sí o sí antes de las 9:30 porque después voy a hacer otra sesión extra de ayudantía. Me mandó un condoro el otro día y estaba haciendo la ayudantía y sin querer cerré la ventana de Meet. Y terminó la ayudantía y me di cuenta que le estaba hablando a nadie. Estaba viendo conexiones sencillas, o sea, solamente teníamos el amplificador y antes quizás le conectábamos algo, alguna red 1, y en la salida le conectábamos una red 2. Digo red porque no lo estamos viendo como otro amplificador, ¿ya? Pero ¿cierto? En los casos prácticos y lo más real, vamos a tener varias etapas de amplificación. A1, A2, y hasta el infinito. No, no infinito, pero varias etapas, ¿cierto? Ya, pues entonces aquí vamos a tener un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Eh, ¿Cómo atacamos este problema? Este problema lo atacamos de manera más fácil, ¿cierto? Si definimos a la salida de cada etapa de amplificación un voltaje de salida, por ejemplo aquí B1, acá B2, y acá Bn, que es igual a Bout, nosotros podemos decir que el voltaje de salida va a ser igual a A1, eso es llegar al tiro a lo fácil. Podemos decir que el voltaje de salida, ¿cierto? Va a ser una multiplicación de esta cadena, que va a ser igual a B1, B por B2, B1. Esto porque, por ejemplo, aquí tenemos la primera etapa, la salida es B1 y la entrada es B. Por lo tanto, la ganancia A1 va a ser igual a B1 dividido B.
Ahí va a quedar grabado los que llegaron tarde. Oye, sorry, también me di cuenta que les había escrito en el mensaje que partíamos a las 8. Ya, pero de hecho llegué hace poquito a casa. Sorry por eso. La ganancia A2, ¿cierto? Va a ser igual a B2, que es la salida, dividido B1, que es la entrada de la etapa 2. Y así sucesivamente hasta llegar a N, que va a ser igual a Bn, dividido Bn menos 1. Por tanto, esto, ¿cierto? Acá va a seguir como B3 por B2. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, hasta llegar a Bn dividido Bn menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que como es una multiplicación, entonces se van a ir cancelando términos. Y, y vamos a llegar a que Bout es igual a Bn dividido Bin. Momento, aquí hay algo. Ah, no, esto está mal. Me parecía extraño y la ganancia total del sistema. O sea, yo puedo definir también que la ganancia total va a ser igual a la multiplicación, ¿cierto?, de las ganancias. Entonces, ¿cómo se anota esto? Y igual es 1 hasta n, hasta n. Esto no, ni me acuerdo cómo se pitoria. Bueno, ya es una multiplicación, ¿cierto?, de todos los factores aquí de amplificación. Y a su vez, ¿cierto?, cada factor de amplificación lo definimos como puse acá abajo. Entonces, si agarramos todo ese choclo de ganancias, vamos a llegar a que la ganancia total va a ser igual a Bn, que es igual a Bout, dividido Bn. ¿Tiene sentido? Sí, porque la ganancia total va a ser la salida dividido la entrada. ¿Y cómo llegué a eso? ¿Cierto? Tachando todo esto. O sea, obteniendo las ganancias de cada etapa y aplicando ahí la multiplicación de cada una. Aquí suena fácil, ¿cierto? Es como si, ya voy a conectar varios amplificadores en serie y, y chao, y obtengo el tiro la ganancia. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos eso, vamos a tener que tener ciertas consideraciones. ¿Y a qué le vamos a llamar esas consideraciones? A que apliquemos, por ejemplo, cuando hacíamos el amplificador modelo real, conectábamos cargas. ¿Ya? ¿Qué me refiero con esto? Que si nosotros esto aquí, que es un modelo abstracto, ¿cierto?, lo hacemos más real, vamos a tener voltaje de entrada. Esta es la primera etapa, ¿cierto? Y aquí va a existir una resistencia de entrada 1. Seguimos para acá y vamos a tener la ganancia A1, esto multiplicado por ¿qué es? Multiplicado por el voltaje de entrada. Y esto va a tener su resistencia de salida 1. ¿Ya? Esa es la etapa 1. Ahora que viene otra etapa. En esta otra etapa nos metemos acá. Y me faltó definir acá, esto es Bin, esto es B1. ¿Ya? Y en la segunda etapa voy a tener la resistencia de entrada 2. Esto, y voy a tener acá, eso sí, o sea, y esto así, B1. ¿Me van siguiendo, no? ¿O no cachan qué estoy haciendo? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ya. Es trivial, quizás, pero insisto, esto, este es un modelo eh, minimizado, por así decirlo, porque en realidad en la vida real, ¿cierto? Si vemos la placa de un circuito nos vamos a encontrar, mira, esta es la fuente A1 por B1. No, va a ser algo monstruoso. Y el esquemático también va a ser monstruoso, pero nosotros podríamos llevar eso monstruoso a algo más sencillo. ¿Ya?
Entonces acá vamos a tener esos A y aquí vamos a tener B2. Y esto va a ser la etapa 2. Y después del 2 que viene el 3. Vamos a tener acá R y 3. Vamos a tener la fuente, que va a tener... No, esto era 2. Estén atentos, si no me hubieran dicho ahí, te equivocaste. Eso sí. Aquí voy a tener A3, B2, y aquí voy a tener la resistencia salida de la etapa 3 y se va a conectar a la siguiente etapa. Y aquí voy a tener el voltaje de salida que va a ser B3. Y así al fin de los tiempos. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Vamos a tener la etapa N. Ya vamos a tener acá una resistencia de entrada N, la ganancia N por B, Bn-1. Y vamos a tener la resistencia de salida N. Y acá vamos a tener en la salida, sorry que quedó desordenado, más o menos, ¿cierto? Bout o Bn. ¿Ya? Esta es la etapa N. Y lo otro es la etapa 3. Ya, pues, tenemos eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto? No, yo no. O en el caso que estén trabajando, ¿cierto? Les dicen, por ejemplo, ¿cuál es el, el valor de B1? Alguien que piensa atarantadamente podría decir, ah, perfecto. Acá esto va a ser igual a B1 es igual a A1, mierda, A1 por 20. Porque tú dijiste que, claro, tengo la etapa 1 y tengo eso. Pero hay que considerar que cuando uno está trabajando, y como para verlo más, me faltó hacer aquí un pequeño detalle. Ya, consideren que esto, el amplificador. ¿Ya? Acostúmbrense a como a lo abstracto, ¿cierto? A verlo menos abstracto. ¿Ya? Tenemos que tener claro esto. Un amplificador, ¿cierto? Este es A1, tengo A2, acá tengo A3, etc. ¿Ya? Y eso obviamente está malo, ¿ya? Porque estamos conectando carga a la salida de cada etapa. Y esa carga no va a ser una carga RL de un valor. Por ejemplo, aquí nosotros no estamos viendo un RL, pero sí hay acá una resistencia conectada en la salida que pasa a ser carga de la etapa anterior, que va a ser la resistencia de entrada de la siguiente etapa. ¿Ya? Voy a anotar acá. Aquí, comillas, no vemos cargas. ¿Cierto? Porque si yo te paso como un esquema, te voy a poner esto. A1 va a estar conectado en cascada con A2, va a estar conectado con A3 y así. ¿Cierto? Mira, aquí veo cables nomás. ¿Cachai? Pero no, pues no veo solamente cables. ¿Ya? Si yo me diera, claro, con un tester acá, o lo separo, yo voy a medir aquí una resistencia en la entrada y voy a medir también una resistencia en la salida. Por lo tanto, hay que tener claro que si yo quiero medir aquí un voltaje respecto a tierra, ¿cierto? Voy a tener una carga y esa carga va a ser la resistencia de entrada de la siguiente etapa. ¿Qué pasa acá? Acá imaginemos que llegamos hasta 3 etapas, pero no conecto nada más hacia allá. ¿Cómo tengo aquí los terminales? Al aire. ¿Tengo carga? No. ¿Ya? Por lo tanto, acá sí sería que el voltaje de salida igual a lo que tengo acá. Pero si pongo obviamente una resistencia, cambia, porque voy a tener ahí un divisor de tensión.
Ya, eso pasaría a ser de out igual a, si esto se llama R nomás, va a ser igual a R dividido R más el R salida de la etapa 3, multiplicado por la ganancia de la etapa 3 por el voltaje de entrada de la etapa 3, o B2, como se llame. ¿Ya? ¿Queda claro o no queda claro esto de acá? Aquí no vemos carga, ¿cierto? Pero eh, la resistencia de entrada de la siguiente etapa funciona como carga. ¿Y qué implica que funcione como carga? Que va a pasar esto, lo de acá, ¿cierto? Que voy a tener que el voltaje de salida de una etapa va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A su ganancia, ¿cierto? A ganancia de esa etapa multiplicado, ¿cierto? Por un factor. ¿Y ese factor qué va a ser? Va a ser el factor de atenuación, que va a ser igual a la resistencia de entrada de la siguiente etapa, dividido eso mismo, más la resistencia de salida de esa etapa. ¿Se entiende? Está como medio, no matemáticamente puesto ahí, ¿cierto? Pero es como para que entiendan y relacionen cosas, ¿ya? Más que se aprendan una fórmula y decir, esto es RL de RL más R0 de la etapa. No, entiendan. El voltaje que salía de una etapa va a ser multiplicado esa ganancia por, y esto obviamente multiplicado también por el voltaje de entrada de esa etapa. ¿Por qué? Porque si obtengo la ganancia de esa etapa, va a ser igual al voltaje de salida de esa etapa, dividido el voltaje de entrada. ¿Ya? ¿Se entiende? Insisto, trato de hacerlo ver bastante sencillo, porque en realidad es sencillo, pero a pesar que es sencillo, se cometen errores. ¿Ya? Mucha gente olvida este gran detalle que es considerar la etapa de eh, acá, considerar la etapa de la resistencia entrada de la siguiente etapa como carga de la etapa anterior. ¿Ya? Entonces yo puedo tener como datos, ¿cierto? Esto, las resistencias que tiene cada amplificador, en realidad las voy a tener porque si compro, por ejemplo, un amplificador, no sé, operacional o el amplificador que sea, el fabricante me va a decir, mire compadre, estas son las resistencias de etapa de entrada y salida y además tengo una ganancia nominal que varía más o menos en estos valores. O sea, A más o menos 10%. ¿Ya? Pero hay que tener claro que ese más o menos porcentaje se puede ver mucho más afectado bajo condiciones no controladas, por así decirlo. ¿Ya? Obviamente si pongo esto muy baja temperatura o alta temperatura, se me va la espalda. ¿Ya? Por eso al final del curso, insisto, se veía la etapa de control, que era aplicar todo lo que uno ve en control automático, pero aplicarlo a circuito. ¿Ya? Hay duda, bueno, aquí consideramos que A1, A2, A3, AN son todos distintos. ¿Ya? Me puse a echar un vistazo, bueno, esta no la había comentado, yo es primera vez que soy estudiante de esta asignatura, pero sí tengo experiencia, si alguno leyó la página, haciendo asignaturas de ingeniería electrónica, principalmente de circuito electrónico. ¿Ya? Y esto, pucha, sé en lo que se equivoca. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, por más sencillo que se vea, tómenle el peso, y es una herramienta súper poderosa. Vi la prueba que hicieron el año pasado. No sé si aquí hay alguien que se repite el plato en la asignatura. ¿Ya?
No me interesa saberlo, obviamente, pero en caso que fuera así, la prueba del año pasado debe tener algún recuerdo, y si no, lo vemos ahora. ¿Qué decía esta pregunta? Era la número uno. Decía que contaba con un amplificador, ¿cierto? De resistencia. Aquí da lo mismo los valores. Insisto, yo trato de ver como todo de una manera teórica porque llegamos a alguna conclusión y después cosa de meter valores, ¿no? Contamos de un amplificador, ¿cierto? De R de entrada y R de salida conocidas, ¿ya? Y además sabíamos su ganancia nominal o su ganancia de lazo abierto, como se conoce también, nominal. ¿Qué es lo que es nominal? Que esa ganancia es cuando no tiene carga o no tiene nada conectado en su entrada o en su salida, ¿ya? Era dato. Entonces yo quería crear una etapa en cascada, ¿cierto? Conectando un generador, ¿cierto? Generador y conectando una carga. Todo esto obviamente de valor conocido. Y además me decía que toda esta etapa en cascada debía tener una ganancia total conocida. Da lo mismo cuánto era. Y da lo mismo la señal si era en RMS o era la señal normal, da lo mismo. La cosa es que entendamos a qué nos estamos enfrentando. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a lo de acá arriba. Solamente que aquí, claro, aquí está con Ns. ¿Ya? Pero aquí nos preguntaba que si esta la conocía la ganancia total, ¿cuántas etapas deberíamos usar? Obviamente, sé que el profe nos va a repetir esta pregunta para la prueba de este año. Ya, no creo. Pero independiente de eso, hasta para mí fue como, wow, nunca me lo había preguntado. ¿Cómo saber número de etapas a utilizar? Ya. Y en realidad vi que el profe como que aplicó una fórmula. Y yo soy igual como enemigo de la fórmula porque no te vaya a poner a acordar 1000 fórmulas, tenéis 1000 ramos, no te voy a aprender todas las fórmulas. Pero sí entendí cómo llegar a esa fórmula. Y fue bastante fácil. ¿Ya? Obviamente el que no cacha nada no sabía qué hacer. ¿Ya? Pero si nosotros tenemos claro que el modelo ideal de un amplificador es este, que es re sencillo pero poderoso, eh, y vamos a sacar todo. Rain, a ver, Rain, y route, ¿cierto? Y se supone que aquí vamos a conectar más cosas, bla, 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 ¿cierto? Independiente de lo que teníamos para allá, de más etapas. Pero acá a la entrada iba a haber un generador, pongámonos eje, y iba a tener una resistencia interna, RG. En la salida íbamos a tener una carga. Ahora la pregunta es, ¿cierto? Acá yo conozco todo. Esto tiene una ganancia propia. A. A es conocida, R es conocida, R out conocida. Conocido, 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 pero no sé cuántas etapas voy a poner aquí. Ya. Entonces yo dije, ¿cómo ataco el problema? Eh, Podría haber sido tanteo, porque nunca iban a salir, no sé, pues voy a ocupar 27 etapas, no me iba a poner a dibujar 27 veces el circuito, pero sí, yo podría hacer dos etapas en cascada. RG, RG,
Voy a cambiar el color para que sea más fácil comprender aquí. RI a B1 le voy a poner, que está aquí. Este es R0. No, este le voy a poner B nomás. Aquí voy a tener B1. Y ahora viene la segunda etapa. Esto acá. RI. No le pongo índice porque son todas iguales. La resistencia de entrada y salida porque es el mismo amplificador. Y el A también. A, B1, R0, y aquí viene B2. Y voy a conectar una carga. Ya. ¿Qué hago? Voy a ponerme a sacar acá los voltajes. Aunque ya sé que aquí B va a ser igual a RI dividido RG más RI por eje. ¿Estamos con eso? Sí, porque es un divisor de tensión, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? B1 va a ser igual a RI dividido RI más R0. Y eso multiplicado por el valor de la fuente acá, que es AB. A por B. El B de acá. Y acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener B2 es igual a RL dividido la suma de estos dos resistores, R sub 0 más RL por A por B1. ¿Cierto? Y B2 es igual a B0. Entonces, voy a empezar de aquí hacia atrás para llegar a la expresión total de la ganancia total del sistema o del valor de la señal de salida. Voy a tener B sub 0 es igual a RL por R sub 0 más RL por A por B1. ¿Y B1 cuánto vale? Lo de acá. RI dividido RI más R sub 0 por A por B. ¿Ya? ¿Y B cuánto vale? Siguiente línea, B sub 0 igual a RL dividido R sub 0 más RL por A por A por RI dividido RI más R sub 0 por B. Y B vale RI dividido RG más RI por eje. ¿Ya? Y si llevo esto hacia acá, esto voy a tener que la ganancia total va a ser igual a B sub 0 dividido eje igual a al cuadrado por RL dividido R sub 0 más RL por RI dividido RG más RI por RI dividido RI más R sub 0. ¿Alguien se perdió en lo que hice acá? Solamente me fui de aquí de atrás para adelante, ocupando cierto las expresiones para cada etapa. Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2. ¿Ya? Y divisor, saqué la expresión de B. B es una variable para esta fuente controlada. Por lo tanto, aquí tengo otro divisor y el divisor me dice que esto es un factor multiplicado por esta fuente. Y esto afecta acá también, ¿cierto? Porque el voltaje de salida es B1, que depende de esto, que a su vez depende de lo de allá. Y así llegué a esta expresión final de acá. ¿Qué me doy cuenta acá? Me doy cuenta que para dos etapas, ¿cierto? El A va a 2, ¿cierto? Y eh, esto va a ser el factor de salida o de carga. Llevan 10 minutos. Y esto, no, eso no. Esto de acá.
es el factor de entrada. O entrada, o del generador. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Estos factores, ¿cierto? Son los que dependen de estos divisores de tensión. Este es el divisor de tensión que tengo en la entrada, ¿cierto? Que va a ser RI dividido RG más RI. Y este va a ser el factor que tengo en la salida, que depende de RL dividido R sub 0 más RL. Pero todas las etapas que yo tenga aquí adentro van a depender, en este caso, como eran, todos tenían la misma ganancia, ¿cierto? Iban a depender de las resistencias internas y de, o sea, bien digo, la resistencia interna, tanto la de entrada como la de salida. Lo que tengo acá. Y esto yo lo puedo ver que está elevado a 1. Mientras que acá la ganancia de cada etapa de amplificación estaba elevado a 2. Y esto era para 2 etapas. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Llego que la ganancia total de n etapas va a ser igual a elevado a n por la resistencia de carga dividido el R sub 0 más RL por RI dividido RG más RI multiplicado por RI dividido RI más R sub 0. Sí, espera que me dio un taldo y empecé a desconfiar de esto, porque me acuerdo que primero lo había escrito así, después me di cuenta que había un error. N-1. Ya. Voy a poner asterisco porque no me acuerdo cuánto era lo que usó el profe. Ya. Pero analicémoslo. O ustedes si me están poniendo atención, ¿habré cometido algún error? Acá lo compruebo. Veamos, este divisor está bien, ¿cierto? Porque esa señal se va a ver atenuada por eso dividido la suma de estos dos. Y en la salida, ¿cierto? La señal de entrada acá, que va a ser A veces BI, B1, se verá atenuado por RL dividido R sub 0 más RL. Y está bien eso. Aquí aparece una A. Y acá también aparece una A. Ya, no, está bien, está bien, está bien. Hay dos A. ¿Me entiendes o no? Porque aquí tengo la etapa 1 que depende de la ganancia interna y la ganancia 2 que depende de la ganancia interna. ¿Ya? Y lo que se ve solamente multiplicado acá una vez es esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto solamente lo voy a estar aplicando en la etapa que une la 1 con la 2. ¿Ya? La etapa que une la entrada con la etapa 1, ¿cierto? Depende de la resistencia al generador. Y la etapa que conecta la salida con la última etapa depende de la carga y de la resistencia de salida. Si no, está bien. ¿Alguien cachó lo que dije aquí al final? ¿O hablé en chino o mandarín? ¿O alguien me siguió por qué estaba sospechando yo? Lo importante es que aquí yo no llegué y apliqué una fórmula de decir, ah, mira, si tengo esta situación, aplico la fórmula que da elevado a L. No, no, eso no vale porque no nos mecanicemos, entendamos qué estamos haciendo. ¿Ya? Y aquí yo tampoco me puse a dibujar 1000 etapas. ¿Ya? Quizás como una tarea, de hecho, ya, lo voy a poner como tarea. Pero tareas, recuerden que son voluntarias, no es con nota, pero y me la mandan al correo y yo se la reviso o le mando feedback en caso que la mande. Si no manda, obviamente yo no voy a poner nada. Pero, ¿qué pasaría? Para más etapas. O usted desde la lata dibuje 4 etapas y compruebe si llega a algo parecido a lo que tengo aquí. ¿Ya? Y eso obviamente le va a servir una, para comprobar que no tiene que memorizar fórmulas, y otra que esto está aplicando bien esto. Esto obviamente tener en cuenta que es considerando que todas las ganancias son iguales, ¿ya? O sea, estoy ocupando el mismo amplificador para todo. Pero obviamente la etapa 1 no tiene por qué ser igual a la etapa 2. A lo mejor pueden tener la misma ganancia, pero tienen resistencia de entrada y salida distintas, ¿ya? Pero aquí obviamente era un caso súper faltoso, por así decirlo, que era todo igual. Entonces solamente tenía que centrarme en saber el número de etapas. Y ahí como sabía el número de etapas, no sé, eso es matemática. Tengo esta fórmula, quiero despejar n, la despejo. ¿Ya? No me meto muy en eso. Pero al menos hacemos un procedimiento aquí, bueno.
Hasta yo me equivoco, me tomo el dedo a la calculadora y me puedo equivocar, pero insisto que interesa saber qué estamos haciendo, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Vale? Estamos más o menos a la hora. Y esto era lo que me faltaba por ver el otro día, ¿ya? Quizás podría ser un caso de, ya, ahora qué pasa si las ganancias son distintas o todo igual. Entonces, para eso le voy a subir un ejercicio resuelto por mí, no copiado de un libro, no, resuelto por mí, algún ejercicio inventado, ¿ya? Em, con ganancias distintas. ¿Para qué estoy con cosas? Igual voy a agarrar un libro, yo cacho, y voy a. No, yo creo que voy a ver de eso, de los problemas propuestos del Cedra, y voy a hacer alguno de ellos, ¿ya? Los más, pero de esos que vienen con estrellitas, ¿ya? Y eso, no sé si tienen preguntas, aprovechando 3 minutos, porque tengo horario anti ahora, en horario, ¿cómo se llama? Estelar. ¿Hay preguntas, chiquillos? Por último digan no, para cortar, ¿ya? Y para que el amigo ahí que está grabando no le chupe más espacio el disco duro. Ah, y tengo que ver si me han escrito ahí algo. No, nada. Me queda pendiente subirle esto, ¿ya? Y subirle lo de la ayuntía anterior, que en realidad para que estoy con cosas me ha dado flojera XD, me ha dado flojera para hacerlo limpio. Así que, de hecho, le voy a subir lo que hice el otro día nomás, ¿ya? No tengo dudas, todo claro, perfecto. Ya, pues, a ver el partido entonces ahora, ¿ya? Ya, chiquillos, espero que les haya servido y que haya quedado clara la cosa. Y que se note ahí en sus estudios personales. Nos vemos el miércoles a las 11. Que estén bien. Ah, y espera, ¿quién está grabando acá? Eh, Álvaro. Ya, todavía está Álvaro. Álvaro, después puedes mandarme el enlace con el. ¿Podéis subirlo a Drive, porfa? Y compartirme el enlace. Así edito el video y para lo importante nomás y lo subo al canal de YouTube. Y se me fue en collera ahora. ¿Ya? Ya, bacán. Listo. Chao, chiquillos. Que estén bien. Que tengan un buen fin de semana y cuídense. Voy a cortar. Chao, vela.